Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario. Muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, pues en estas últimas semanas hemos venido hablando de la presentación de la declaración anual porque en este periodo de marzo y abril se vence el plazo para presentar la declaración anual tanto para las personas morales como para las personas físicas. Lo hemos venido diciendo y no sobra recordarlo, las personas morales presentan su declaración anual del impuesto sobre la renta durante los meses de enero, febrero y marzo y las personas físicas presentamos nuestra declaración del impuesto sobre la renta anual durante el mes de abril. Quiere decir que una vez que pasen estos meses, marzo para las personas morales y abril para las personas físicas, si nosotros, estando obligados a presentar la declaración, no lo hacemos, entonces podríamos estar produciendo un incumplimiento con consecuencias legales y también, por qué no decirlo, con consecuencias económicas. A veces las personas dejamos pasar esto de la declaración anual en muchas ocasiones porque no tenemos el conocimiento de cuáles son las consecuencias de no presentarla, a veces por la ignorancia de identificar si somos sujetos o no obligados y también en muchas ocasiones lo dejamos para después. Pero este no presentar la declaración puede llegar a costarnos muy caro. Esta declaración anual no solamente significa un trámite, estimado Jorge. En el caso de las personas que tenemos que presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta, debemos recordar que la declaración anual representa el cumplimiento del pago de las contribuciones. El impuesto sobre la renta no es un impuesto que se pague de manera mensual, salvo para algunas personas. Aquellas personas cuyas retenciones son definitivas, aquellas personas del régimen simplificado de confianza pueden considerar su pago definitivo cuando hacen el pago mensual. Las demás personas, en la generalidad, la declaración anual es el pago de las contribuciones. Por lo tanto, el Servicio de Administración Tributaria va a estar vigilando que efectivamente estemos cumpliendo con esta obligación. Luego entonces empecemos con la mención de cuáles son aquellas consecuencias. La primera, la más sencilla y la más recurrente por parte de la autoridad puede ser la emisión de requerimientos o cartas de invitación. La autoridad, especialmente este año, Jorge, ha iniciado con una campaña en la que ha estado enviando comunicados, mensajes, correos electrónicos a los contribuyentes donde les dice: oye, recuerda que este mes se vence el plazo para la presentación de la declaración. Estos son comunicados como tal, únicamente son mensajes, no son actos de autoridad, no tienen ninguna consecuencia para los contribuyentes. Sin embargo, hay algunas otras acciones de la autoridad que llegan por la misma vía. Llegan mediante el correo electrónico o llegan al buzón tributario y pueden ser cartas de invitación que nos están pidiendo que demostremos a las autoridades que hemos dado cumplimiento a alguna obligación, que puede ser que nos estén invitando a una reunión, ya sea virtual o presencial con las autoridades, o bien puede tratarse de un requerimiento de obligaciones. En estos casos ya podemos hablar de que los actos de autoridad empiezan a tener algunas consecuencias. Si nosotros recibimos alguna carta de invitación o algún requerimiento y seguimos siendo omisos, entonces la segunda consecuencia de la que hablamos ya es económica y puede tratarse de la imposición de una multa. El Código Fiscal de la Federación, Jorge, que es la norma sustantiva que rige la materia fiscal, que rige las obligaciones de los contribuyentes, establece sanciones por no presentar la declaración, por presentar la declaración fuera del plazo legalmente establecido, por presentar la declaración con errores o por presentar la declaración con motivo del requerimiento de la autoridad, es decir, cuando el cumplimiento no fue espontáneo. Estas multas, según el código, pueden ir desde los 1,800 hasta los 22,000 pesos, pero lo cierto es que la autoridad, desde hace ya algunos ejercicios, la multa mínima que está imponiendo es de los 12,000 pesos. Y si de repente tenemos o dejamos pasar varias obligaciones, no presenté algunas provisionales, no presenté las declaraciones de IVA y además no presenté la declaración anual, la multa que nos puede poner la autoridad es por cada obligación y periodo incumplido. Entonces, esto ya empieza a volver económico.
A veces me ha tocado ver el caso de contribuyentes que por presentar la declaración debían pagar de impuestos 2,000 pesos. Y cuando llega la multa, viene una multa de 14,000 pesos. Imagínate cuál es la trascendencia de incumplir con la presentación de la declaración anual. Entonces, yo creo que un primer tip, tenemos que decirlo, es presentar la declaración anual. Pero ¿cómo vamos a saber si estamos o no obligados? Bueno, pues para presentar la declaración anual debemos consultar nuestra constancia de situación fiscal, identificar nuestro régimen, saber qué estado tenemos en el Registro Federal de Contribuyentes y entonces sí, si estamos obligados a presentar la declaración anual, presentarla ya sea persona moral en el mes de marzo, ya sea persona física en el mes de abril. Una segunda consecuencia tiene que ver con el reflejo que tenemos del cumplimiento de nuestras obligaciones en un documento que se puede descargar del portal del Servicio de Administración Tributaria y que es la opinión de cumplimiento. Cada vez más esta opinión de cumplimiento es solicitada incluso entre clientes y proveedores, pero en realidad es un documento que sirve más a las autoridades. Esta opinión de cumplimiento se encuentra prevista también en el Código Fiscal de la Federación y si nosotros tenemos una opinión de cumplimiento en sentido negativa, pues entonces nos impide tener contrataciones con gobierno, participar en licitaciones. En algunas ocasiones las empresas no te contratan si tienes una opinión de cumplimiento porque significa que eres un contribuyente incumplido, un contribuyente de riesgo. También incluso pueden bloquearte como proveedor en algunas empresas que ya exigen como parte de su control interno que todos los proveedores tengan esta opinión de cumplimiento. Entonces, si nosotros incumplimos con la presentación de la declaración anual estando obligados, es muy probable que el sistema reconozca o refleje este sentido negativo en nuestra opinión de cumplimiento. Otra consecuencia que es un poco más grave tiene que ver con la restricción de los certificados de sello digital. El Código Fiscal prevé diversas consecuencias, como lo hemos visto, la multa, el requerimiento, esta opinión de cumplimiento negativa. Sin embargo, la restricción de certificados de sello digital significa que tú como contribuyente no puedes facturar. Es decir, detienen tus operaciones porque no puedes emitir ninguna factura. Luego entonces, esta es una de las consecuencias que puede doler más a un contribuyente. Sin embargo, también para solventar esta cuestión de la restricción, basta con cumplir la obligación. Entonces, ¿para qué esperarnos a que la autoridad nos llegue con una restricción de certificados de sello digital que nos cierre la llave de nuestro negocio como para presentar esta declaración? Tenemos que administrar muy bien ese riesgo y evitarlo. Tenemos que cumplir con la presentación de la declaración anual. Un siguiente riesgo que yo creo que es de los que los contribuyentes quieren evitar a toda costa, pues es que las autoridades los auditen. Y no porque tengan un descontrol en su administración o en sus finanzas, no porque le deban impuestos al Servicio de Administración Tributaria, sino porque regularmente cuando una autoridad fiscal acude a hacer una auditoría a un contribuyente, quiere decir que va a encontrar los elementos para determinar un crédito fiscal. De entrada, si la autoridad comienza con una auditoría y el contribuyente no ha presentado la declaración, de entrada, Jorge, se actualiza la imposición de las multas. Si un contribuyente presenta sus declaraciones una vez que la autoridad inicia su procedimiento de fiscalización, estas multas ya son procedentes. ¿Por qué? Porque entonces eliminamos la posibilidad de que hagamos el cumplimiento espontáneo. Entonces, este riesgo también es grande. Las autoridades pueden emitir auditorías sin necesidad de justificar el por qué. Y lo cierto es que durante el procedimiento de auditoría van a poder revisar tu contabilidad, las declaraciones que has presentado, la información de los bancos, la información de terceros, la información que está en tus FDIs y será la autoridad, en defecto de que tú lo hayas hecho, quien haga la determinación que corresponde de lo que debía decir esa declaración anual. Y dentro de esta consecuencia de las auditorías, si nosotros continuamos sin presentar la declaración anual, entonces la autoridad puede hacer ejercicio de una facultad que suele ser más agresiva, que es la determinación presuntiva. Es decir, si tú no le das los elementos para que la autoridad haga la determinación de las contribuciones a tu cargo, entonces la autoridad podrá determinar en forma presunta. Y cuando lo hace así, toma todo lo que son ingresos y se olvida de los beneficios, se olvida de los estímulos, se olvida de las deducciones y entonces puede resultar muy caro.
Jorge, como hemos visto, no presentar la declaración tiene bastantes consecuencias que pueden llegar a ser consecuencias económicas. Entonces, hay que verlo de esta manera. La declaración anual no es solamente una obligación, sino que es una herramienta de control fiscal que debemos cumplir los contribuyentes, repito, las personas morales durante el mes de marzo y las personas físicas durante el mes de abril. Pues, estimado Jorge, si nosotros pudiéramos asesorar a nuestros amigos o bien ayudarles con esto de la presentación de la declaración, con muchísimo gusto cuentan con nosotros al teléfono 6628-470839 o en mis redes sociales me pueden ubicar con mi nombre, Mario Herrera Telles. Fuerte abrazo, estimado Jorge. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis. Entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.